Muy buenas tardes tengan todos ustedes desde la Academia Mexicana de Derecho, su servidor como presidente nacional. Estoy muy contento de estar materialmente en el cierre de este importantísimo Congreso Internacional de Independencia Judicial y de Selección de Jueces y Magistrados Constitucionales en algunos otros países ministros, ya sea de Cortes Supremas, de Cortes Constitucionales formales y materiales o de salas constitucionales, pero hemos visto pasar juristas que integran las altas cortes a nivel iberoamericano de la más alta talla, y la verdad estoy muy contento porque está con nosotros el doctor Fabián Salvioli, que ahorita diremos un poquito de su vasto currículum, pero que nos dará una visión muy importante de todo este tema también de la independencia judicial, de la manera de seleccionarse los tribunales constitucionales, de los contenidos propios de la independencia, de estos importantísimos presupuestos de la función jurisdiccional y que tienen que ver estos tribunales constitucionales con los derechos humanos y como los llaman en otros países, derechos fundamentales. Pues bueno, Fabián, gracias por estar en tu casa, eres miembro honorario, eres un hombre muy querido desde la academia, está muy próximo a estar, primero Dios, en mayo, haciéndole un muy valioso y muy sentido, sobre todo la gente está muy contenta, muy emocionada, homenaje a una trayectoria que ha sido importantísima en defensa de los derechos humanos en todo este planeta. Querido Fabián, qué gusto tenerte cerrando materialmente este Congreso Internacional de una temática tan importante donde hay hoy en día empezando a avanzar algunas iniciativas que pretenden establecer algunas maneras de seleccionar a los jueces y magistrados constitucionales a través del voto popular. Pues bienvenido, Fabián. Muchísimas gracias, querido Jesús. Un gran abrazo, por supuesto, para vos, y siempre mis renovadas felicitaciones por las actividades académicas que lleva adelante la organización. También un abrazo muy fraterno para todos y todas quienes integran la academia por supuesto, siempre es un gran gusto, un gran placer poder este, cooperar con un granito de arena en el trabajo de ustedes. Bueno, pues el doctor Fabián Salvioli es de Argentina, es doctor en Ciencias Jurídicas, dirige el Instituto y Carrera de Maestría de Derechos Humanos, profesor titular de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, una prestigiosa universidad. En Naciones Unidas presidió el Comité de Derechos Humanos, actualmente relator sobre la promoción de la verdad, justicia, reparaciones y garantías de no repetición en Naciones Unidas. Dictó cursos y conferencias en numerosas entidades académicas en los 5 continentes. Es autor de 8 libros y más de 150 artículos de doctrina publicados en varios países de América, Europa y Asia. Litigó ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos y fue perito ante dicho tribunal en casos de Colombia y Honduras. Presidió varios tribunales arbitrales para determinar reparaciones pecuniarias en el marco de soluciones amistosas acordadas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de Argentina. Es miembro de la Asamblea del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica, y del Instituto Internacional de Derechos Humanos en Estrasburgo, en Francia. Por su trayectoria académica y profesional recibió distinciones, ciudadanías ilustres, premios en derechos humanos, profesorados honoris causa, doctorados honoris causa en diversos países, en todos los continentes, miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho, orgullosamente. Y bueno, hoy tocará este tema tan importante de la independencia judicial y la selección de jueces y magistrados constitucionales, que es fundamental en nuestros sistemas democráticos. O sea, es construir todos los días los sistemas democráticos, evitar que temas como la transfuga, el asistencialismo permeen en las sociedades, también el evitar las dictaduras de las mayorías, que son temas de las que se puede caer con facilidad, y entender la esencia misma de los tribunales constitucionales desde la concepción, no de Kelsen, de Jelinek, que evidentemente era la limitación del poder en su momento y originalmente el Parlamento. Fabián, ¿en qué se vinculan los tribunales constitucionales con los derechos humanos primeramente? ¿Y cómo se da esa relación en el plano nacional y en el plano internacional? Entendiendo precisamente la tutela judicial efectiva y esta tutela de doble fuente. Bueno, el vínculo de los tribunales constitucionales con los derechos humanos es directo. Si pensamos bien a los derechos humanos como
el programa político del Estado. El Estado está para garantizar derechos humanos fundamentalmente y esta es la línea que establecen las constituciones políticas de nuestros países, fundamentalmente después de la apertura internacionalista que nuestras constituciones han tenido en las últimas décadas, ¿no? Digamos, que se da en la Constitución de Colombia, la Constitución de México, por supuesto, el artículo 1, la Constitución Argentina, el artículo 75, Sí. inciso Ah, 22, en fin, digamos, eh, yo creo seriamente que si hay un poder que se vincula bien directamente con la garantía de los derechos humanos, es indudablemente el Poder Judicial. Si bien con esto no estoy diciendo que el resto de los poderes no tengan a su cargo la obligación de garantía, que por supuesto que la tienen, digamos, pero me parece que el más vinculado es la rama judicial. Y naturalmente, dentro de la rama judicial, el rol de los tribunales constitucionales está remarcado. Y está remarcado porque precisamente estos tribunales se encargan de la validez efectiva de las normas constitucionales, como su nombre los indica. Y como las normas constitucionales hoy tienen un componente tan nutrido en materia de derechos humanos, a mi juicio, querido Jesús, inevitablemente, digamos, felizmente de forma inevitable, felizmente. exactamente, atravesado por contenidos de derechos humanos, pues por supuesto que la herramienta de trabajo de estos tribunales son los derechos humanos, que representan a la misma Constitución. Así que ese vínculo en el plano interno es muy profundo, clarísimamente establecido y jerarquizado. Si tuviésemos que dar tres adjetivos a esa primera parte de la pregunta. Em, la relación en el plano nacional creo que es dialógica, es de ida y vuelta, es decir, los tribunales constitucionales enriquecen la perspectiva de derechos humanos y al mismo tiempo los derechos humanos le dan el marco efectivo a los tribunales nacionales, incluso un marco del cual no se pueden salir, es decir, es completamente inaceptable que estos tribunales se salgan de la lógica del enfoque de derechos humanos en sus resoluciones, y esto da lugar a pasar a la segunda parte de la pregunta, que es cómo se da esa relación en el plano internacional. Bueno, precisamente el plano internacional es la salvaguardia que existe a partir de órganos que no necesariamente son jurisdiccionales, porque existen, vos hacías mención hoy al Comité de Derechos Humanos, son órganos de tratados de derechos humanos dentro de Naciones Unidas, o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el plano regional, donde sí hay una corte, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son órganos que supervisan hechos de Estado, y entre esos hechos de Estado, por supuesto, también corresponde la mirada sobre el Poder Judicial, con una particularidad, además, y aquí a tamaño privilegio, tamaña responsabilidad, ¿verdad? Porque recién decíamos que eh, los tribunales constitucionales son jerarquizadamente el lugar donde los derechos humanos se garantizan. Pero cuando aparece una condena internacional, es inevitable pensar que los tribunales constitucionales no han hecho lo que debían hacer. Porque para llegar al plano internacional, por supuesto, que una de las reglas de oro es el agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna,
y esto incluye llegar hasta los más altos planos. De allí que, aunque el hecho violatorio de derechos humanos no se hubiese originado en un hecho del Poder Judicial necesariamente, el arribo de un caso internacional que prospere con éxito en la decisión de uno de estos órganos que monitorean y aplican tratados de derechos humanos implica una cierta deficiencia del Poder Judicial y particularmente de los tribunales constitucionales que tienen esa salvaguardia. Y el otro campo es, por supuesto, cuando la violación emerge directamente del Poder Judicial, digamos, que tiene que ver con planos muy concretos, que es violaciones de garantías de debido proceso o arbitrariedad manifiesta, ya que estos órganos internacionales naturalmente no son órganos de revisión o de apelación de las Claro. decisiones de los tribunales internos. Este es un debate que se da en muchos países. En este momento en Ecuador hay un gran debate sobre esto. Yo he participado en algunos programas de televisión esta semana en Ecuador sobre un presunto recurso de revisión de las decisiones de los tribunales nacionales, que no es tal, que no es así. Y también en México ha habido una gran polémica a partir de decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en distintos países, pero en líneas generales estos órganos internacionales no tienen el poder de resolver en apelación los casos, no resuelven cuánto de justo o de injusto hay en una decisión. Lo que sí observan es el cumplimiento de estándares que deben ser, por supuesto, garantizados por los tribunales como órganos de Estado que son. Y cuando la cosa no llega bien desde los tribunales inferiores, pues es a los tribunales constitucionales a quienes les corresponde aplicar, por supuesto, ese bloque de constitucionalidad que está compuesto naturalmente por una batería inconmensurable de normas, decisiones, enfoques de derechos humanos que hoy existen. Qué importante cuando hablamos precisamente, ya Capelletti lo señalaba cuando hablaba de la jurisdicción constitucional de la libertad, la orgánica y la transnacional. Pero ahora este proceso, que ya lo hablaste tú muy, como siempre, con un profundo conocimiento, cuando hablas del artículo 75.22 de la Constitución Argentina 1853-1860, lo que desarrolló la Constitución del 79, la previa a la actual de Perú, y ahora esta reforma que es muy importante en teoría en donde se internacionaliza, en la internacionalización del derecho constitucional, es fundamental. Fabián, en todo esto, este diálogo de fuentes, este diálogo jurisdiccional, este diálogo judicial de tribunales de diferentes órdenes, es muy importante, ¿no? Tú hablabas eso de que hay estándares, pero también el tema de la vinculación de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la vinculación evidentemente que hay de la normativa del sistema interamericano y a veces esas resistencias tristemente que se dan en los países manejando el famoso margen de apreciación nacional. Bueno, sí, el margen de apreciación nacional es una doctrina que fue creada en el continente En europeo, Europa. exactamente, y que nació no del Tribunal Europeo, sino de la antigua Comisión Europea de Derechos Humanos. El sistema europeo tenía antes el mismo régimen que tiene el sistema actual interamericano, ¿no? De hecho, el Pacto de San José se inspiró en la Convención Europea. De 50-36. Existía una Comisión Europea y el Tribunal Europeo. Hoy, después de la reforma del Protocolo 11, la Comisión fue eliminada y existe solamente un tribunal. Y el tribunal terminó heredando esa idea del margen de apreciación que tenía su sentido cuando empezó a rodar el sistema. Es decir, tenía su sentido en la década de 1950. Sí, 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 que Pero fue estamos hablando, por supuesto, de casi 80 años a ajá, a este momento. Eh, Lamentablemente, yo lo dije hace muy poco en una conferencia en Bilbao, donde me tocó cerrar un evento en relación a
la celebración del Convenio de Roma y el funcionamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y yo indicaba con cierta prudencia, pero con cierto énfasis, que el margen de apreciación se ha convertido en una trampa bajo la cual el Tribunal Europeo se quita de encima asuntos que debería resolver, y que eso debilita finalmente la protección de derechos, fundamentalmente en el plano de un tema sustancial a mi juicio, que es la no discriminación, que es uno de los, o el más importante tema en materia de derechos humanos, ya que generalmente todas las violaciones de derechos humanos derivan de una previa discriminación de algún tipo, digamos, fundamentalmente las graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos. El sistema interamericano nunca compró la doctrina del margen de apreciación, más bien la ha rechazado. En Naciones Unidas tampoco se le ha dado lugar al margen de apreciación, pero los estados locales argumentan esta idea del margen de apreciación para intentar sustraerse de las obligaciones. En realidad, yo sobre esto tengo un libro publicado, digamos, hace unos años, donde al menos entiendo que el sistema de fuentes merece ser revisado a la luz de un enfoque y perspectiva pro persona, y que no se trata de aplicar necesariamente el enfoque internacional ni necesariamente el enfoque nacional, sino aquel que mejor garantiza los derechos de las personas. Y que esas son las fuentes que deben formar parte de ese diálogo de ida y vuelta entre jurisdicciones nacionales y jurisdicciones internacionales, porque el fin en sí mismo no es el funcionamiento de la jurisdicción, sino tutelar mejor los derechos de la gente. Para eso existen los sistemas de tutela, ¿no? Oye, tú como experto en el tema, esta Carta Europea de Derechos Humanos de 1950, en trata de los 50, como decías tú, ya después desaparece la comisión en el sistema europeo. ¿Eso ha sido mejor o ha generado mayores complicaciones en la práctica? Tú que eres, sí, o que lo vivencias constantemente. Em, ha tenido algo valioso, que es el acceso directo, sin Directo. intermediación de parte de las personas al tribunal. Pero ha generado al mismo tiempo un muy serio problema. Se saturan. Y es que exactamente, que hoy ese Bueno, acceso directo es un poco una quimera, una ilusión, ya que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos desestima más del 90% de las sentencias que llegan a su conocimiento, perdón, de las denuncias que denuncia. llegan a su conocimiento. Y entonces uno se pregunta hasta dónde cobra tanto sentido el acceso directo, si finalmente el acceso es para que te cierren la puerta en la misma cara. Em, pero también creo que los sistemas internacionales de tutela eh, eh, merecerían mejores estados nacionales, y me quiero explicar en relación a esto. Yo no creo que haya que echarle la culpa al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de esa situación. Eh, lo lógico sería que los tribunales a nivel interno garanticen 100% los derechos, y esto evite que haya un aluvión de casos al plano internacional, porque el plano internacional por definición es elitista, por definición es elitista. Si se colapsa de casos, explota. Entonces, lo más importante es que en el plano interno efectivamente se cumplan con los deberes que se deben cumplir, se garanticen los derechos tal como se deben garantizar, y que aquello que eventualmente se escape como excepción, sí llegue al plano internacional. Claro. Entonces, en ese caso, los órganos internacionales no tienen por qué convertirse en máquinas de inadmitir.
Interesante, es cierto, porque este principio de suplementariedad, de que debe hacerse, agotarse todo lo que va a representar en justicia a nivel nacional, pues ves todo lo que está sucediendo y se saturan. Es terrible. Exacto. Bueno, oye, Fabián, ¿cuál es la importancia? Este es un tema medular, porque no nada más habla de los derechos humanos, sino el tema de la efectividad, que es uno de los de las situaciones y de los rasgos más importantes de todo Estado de Derecho y toda democracia. ¿Cuál es la importancia de los mecanismos o garantías de defensa constitucional de cada uno de los países? Más ahora que cuando se habla del principal mecanismo que tiene el ciudadano, que es el amparo de raíz y de nacionalidad mexicana, que ahora adopta muy bien el artículo 25.1 de la Convención, muchos los ven como un problema desde el área en donde el poder político parece que se quiere apoderar del poder judicial. Entonces, Fabián, estos mecanismos son fundamentales precisamente para, en aras de que se puedan garantizar los derechos. Vos sabés que yo no recuerdo exactamente quién lo dijo, pero sé que en algún momento Antonio Cansado Trindade lo escribió. Extraordinario juez en paz descanse. Queridísimo amigo, maestro, bueno, De los yo mejores jueces que ha habido en el sistema interamericano. he tenido una relación muy fraterna con él. Antonio en algún momento escribió algo que a mí me pareció extraordinario, que era, ahora, quizás él lo tomó de algún lado, por eso quiero tener esta Sí. revisión, que decía, no es factible concebir derechos humanos sin la capacidad procesal de vindicarlos. Y finalmente eso es cierto. De nada sirve una batería de derechos si no tienes los mecanismos O procesales. como decía Sagüe, se convierten en derechos imposibles. Exactamente. Y entonces las garantías son efectivamente fundamentales. La garantía de habeas corpus, la garantía de amparo, el Ya recurso de ves, exhibición basta. nacional, habeas data, en fin, esas garantías, sin importar el nombre que tengan a nivel interno para vindicar derechos, son imprescindibles. Em, la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha visto quizás como nadie. Esto es un tribunal que ha hecho jugar, a mi juicio, mucho mejor la relación entre los artículos 8 y 25 del Pacto Sí. de San José de Costa Rica que lo que ha hecho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con el artículo 6 del Convenio Europeo. Pero creo que el sistema interamericano ha sido más fino en este punto. Y fundamentalmente hay dos opiniones consultivas de la Corte Interamericana, que si no me equivoco son la 8 y la 9, en las cuales Mm. el tribunal incluso indica que, aunque no estén mencionadas expresamente, las garantías que son imprescindibles para hacer valer derechos no suspendibles conforme al artículo 27, inciso 2 del Pacto de San José de Costa Rica, deben considerarse igualmente insuspendibles. Y esto fue muy importante en relación al habeas corpus, Claro. porque el habeas corpus está ubicado en el Pacto de San José de Costa Rica, dentro del artículo 7, que sí puede ser objeto de suspensión. Pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo, no, un momentito, independientemente de dónde esté ubicado en el Pacto de San José, como el habeas corpus sirve para determinadas garantías de derechos que son insuspendibles, como el derecho a la vida Y la o el no ser libertad. sometido a torturas en casos de desapariciones forzadas, etcétera, etcétera, entonces también esta garantía debe ser considerada insuspendible. Con esto quiero decir de ¿Sí? que el rol de las garantías, y no solo de las garantías nacionales, las garantías nacionales y las garantías internacionales, que ya forma parte de otro tema, pero las garantías nacionales y las garantías internacionales, a mi juicio, son derechos en sí mismos, que tienen que estar debidamente aceitados a los efectos de poder viabilizar la vindicación de los otros derechos. Qué importantes esas opiniones consultivas precisamente
que señalas y que a final de cuentas, como dices tú, el artículo 7 que ya se integra como ese manejo específico que es intocado de acuerdo al 27 realmente en vía de interpretación, porque establece garantías de libertad, o sea, garantías importantísimas que quizás vinculas hasta el mismo artículo 4 que no deben de ser tocadas, que incluso en la reforma mexicana ese artículo 27 casi lo trasladó al 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y casi nadie se ha dado cuenta en México, fíjate, a veces cómo nos falta checar el dato, pero qué importancia es todo esto, el amparo, digo, como México es omnicomprensivo, maneja el habeas corpus, el habeas, todo dentro del mecanismo del amparo en general, o lo mismo en Guatemala, pero en muchos de los países coexisten con el habeas data y en otros con el habeas corpus y el habeas data. Oye, Fabián, ¿qué funciones desempeña este tema? Todos son importantes. La magistratura constitucional, que es uno de los grandes desafíos del derecho procesal constitucional. Cualquier tipo de tribunal constitucional, el formal, los que están fuera del Poder Judicial, como es la esencia que se planteó en el manejo kelseniano, los que están dentro, los materiales, o las Cortes Supremas, o las Supremas Cortes, como en México, en algunos otros lados, o las salas constitucionales en términos de democracia, y cómo coadyuvan al Estado de derecho desde un enfoque de derechos humanos, que tú eres experto en el tema. Es bien, el planteo es súper interesante y tiene como distintas aristas que convendría explorar un poquito. Digamos, lo primero es que aunque nos parezca extraño, digamos, en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, la democracia siempre fue un elemento tabú, fundamentalmente en Naciones Unidas, por la diferencia de regímenes. Es un poco extraño porque indudablemente para garantizar derechos humanos requerís un sistema democrático. Pero al mismo tiempo, como no se podía hablar de sistema democrático frente a una gran cantidad de países que no adoptaban ese tipo de régimen, se establece un sistema de derechos humanos bajo cualquier régimen. Pero lo cierto es que no cualquier régimen puede garantizar derechos humanos. No. Esta situación que en Naciones Unidas fue tan difícil, ¿no? Porque finalmente la democracia era como alguien, el octavo pasajero, de alguna manera se metía en la cuestión, porque necesitas un régimen de derecho para poder garantizar efectivamente derechos humanos. Eh, terminó, creo, con la caída del muro de Berlín, ¿no? Y el avance de un paradigma diferente, y fundamentalmente con lo que emerge de la Declaración y el Plan de Acción de Viena, cuando se aprueba en la Conferencia de Viena de 1993, donde yo participé de ese evento en representación de una ONG, digamos, de Amnesty. El vínculo indisoluble entre democracia y derechos humanos. Pero hasta ahí no estaba dicho, al menos tan claramente, en el plano de Naciones Unidas. En el sistema interamericano y en el europeo, por el contrario, digamos, la afirmación del régimen democrático siempre estuvo. Digamos, fue de la mano, digamos, el concepto de derechos humanos. Y entonces, como los tribunales constitucionales o las más altas cortes, digamos, tienen por función efectivamente la garantía de los derechos humanos, y los derechos humanos y la democracia forman parte de un todo inescindible, la respuesta es, por supuesto, la respuesta es, el grado de importancia es enorme, y esas funciones son fundamentales. Yo creo seriamente que cuando estos tribunales no cumplen con sus obligaciones de la manera en que deben cumplir, la democracia se deteriora brutalmente. Brutalmente. Es decir, independientemente de que luego haya elecciones periódicas, etcétera, etcétera, porque hablamos, por supuesto, y en esto nos entendemos naturalmente muy bien, hablamos de democracia sustancial. No estamos hablando de democracias formales, donde todo se decide nada más que por medio del voto. Okay. Estamos hablando de
la existencia de poderes independientes, de contrabalances, de contrapesos, etcétera, etcétera, entre los distintos poderes, y de un poder judicial en la cabeza de sus máximas cortes que es un cancerbero de los derechos humanos, ¿no? Digamos, un guardián a rajatabla de los derechos humanos. De ahí que el funcionamiento débil, incorrecto, o peor aún, manipulado por parte de los poderes judiciales, a mi juicio, deteriora brutalmente el Estado de Derecho, deteriora brutalmente a las democracias como deben ser entendidas las democracias contemporáneas. Qué importante, como lo manejó en su momento el Ferrayoli, ¿no? En el tema de la democracia sustantiva. Pero estos tribunales constitucionales, por ejemplo, en el caso argentino, en el caso de República Dominicana, como con base a esta autonomía procesal constitucional delegada, crearon el amparo pretorianamente y lo modelaron pretorianamente. O sea, increíble los alcances que tiene un tribunal constitucional o una parte, o la magistratura constitucional, sea la forma que adopte. Por supuesto. Y ese es el mejor ejemplo, querido Jesús, es el mejor ejemplo de que cuando un tribunal quiere, puede. Es decir, por supuesto que fuentes para garantizar derechos sobran. Cuando un tribunal no garantiza derechos, lamentablemente es porque no quiere, no porque no puede. Qué importante, a pesar de los ataques que puedan venir del exterior. Sí, pero digamos, también, nuevamente a tamaña responsabilidad, tamaño privilegio, ¿no? Digamos, esto es, Claro. digamos, si el Poder Judicial, con el imperium que tiene, no puede ser quien garantice derechos de manera correcta, ¿qué nos queda a quienes somos personas de a pie? Imagínate. Digamos, o lo hace el Poder Judicial o no lo hace nadie. Entonces, formar parte del Poder Judicial, a mi juicio, es un gran honor, es Sí, un gran privilegio, pero es también una gran responsabilidad. Y esa responsabilidad implica, bueno, entre otras cosas, soportar las presiones que puedan provenir y actuar en consecuencia. Si no se está dispuesto a cumplir el rol de garantía de derechos y a soportar presiones de donde sea, pues mejor no formar parte, ¿no? qué importante. Oye, Febio, vamos a entrar un poquito a temas de control de constitucionalidad y convencionalidad. Este concepto que fue acuñado en 79, 1979, 85 en Francia, en el caso Nicolo y Sociedad Jacquet, pero que luego en el sistema interamericano, primeramente con votos relacionados de don Sergio García Ramírez, se empezó a crear hasta que plenariamente se instituye precisamente como jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un concepto tan importante. ¿Qué es la doctrina del control de convencionalidad y cómo se relaciona con el control de constitucionalidad que a veces cuesta mucho trabajo en el seno interno de los países? Bueno, es un gran tema y en efecto cabe naturalmente también, hemos mencionado gente muy eminente y cómo no, digamos, a don Sergio García Ramírez, Al este, descanse. que sí, con el gran trabajo, con el enorme trabajo que ha hecho al interior Imagínate que en de. mayo vamos a reconocer a Fabián Salvioli, que ha hecho un trabajo extraordinario, y por mortem a don Sergio García Ramírez. Para mí, para la gente de la academia, es un acto de justicia pura. Bueno, muchas gracias. En el caso de don Sergio es sobradamente merecido. El, este, eh, el control de convencionalidad es una manera elegante de decir lo que el derecho internacional toda la vida ha dicho, que es que un Estado no se puede escudar en su derecho interno para incumplir con el derecho internacional, ¿no? Esta forma más directa, más burda,
más tosca del artículo 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Claro. Tratados de 1969. Quizás porque de esa manera la cosa no cuajó, se ideó otra manera de decirlo, y esa manera de decirlo, a mi juicio muy inteligente, es lo del control de convencionalidad, donde se le dice a quienes integran los poderes judiciales: mire, usted es juez o jueza internacional. Aunque usted trabaje en el plano interno, usted es el juez del Pacto de San José de Costa Rica. Es usted, es usted. Usted tiene la alta tarea de llevar adelante ese control de convencionalidad. Pero ese control de convencionalidad eh, se ha de hacer no sobre la base de lo que a cada quien le parece que dice el Pacto de San José de Costa Rica. Porque claro, las normas, generalmente, sobre todo las normas internacionales, están enunciadas de una manera muy general. Y entonces, por ejemplo, la Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas, ¿no? Digamos, que se refiere al interés superior del niño. Está muy bien como principio. El problema que hay es que vos y yo podemos tener diferentes miradas sobre lo que es el interés superior en un caso concreto. Y ha sucedido de decisiones de tribunales nacionales que, utilizando el principio del interés superior del niño, lo que han hecho es discriminar o negar derechos, quitar tutelas a personas por motivos de su orientación sexual, etcétera, etcétera. Entonces el control de convencionalidad dice: usted es quien aplica la convención a nivel interno, porque usted tiene ese control, pero lo hace a partir del desarrollo jurisprudencial que a nivel internacional se ha hecho de esta norma. No solo hay que aplicar la norma, sino que hay que aplicarla en el sentido, con la orientación, con el enfoque que el órgano internacional lo ha hecho. Dicho de otra manera, no le haga decir usted al Pacto de San José de Costa Rica lo que el Pacto de San José de Costa Rica no dice. ¿Sí? Digamos, es decir, utilícelo y todas las normas internacionales de manera correcta. Ahora bien, ¿cómo articula esto con el control de constitucionalidad? Que es esta otra pregunta, y me parece extremadamente bonita como pregunta, extremadamente desafiante además como temática. Digamos. Lo primero que hay que preguntarse es: ¿qué es el control de constitucionalidad? Y yo creo que no se puede seguir mirando el control de constitucionalidad como se veía hace 35 o 40 años. A mi juicio, hoy, digamos, la Constitución es la Constitución con la batería internacional y con el enfoque de derechos humanos. Y otra vez, querido Jesús, para mí la manera de resolver este diálogo es a través de la elección cuidadosa de la fuente que mejor garantiza los derechos. Porque es lo que la Constitución nos manda hacer, digamos, ¿no? En el caso de México, además, sobradamente, a mí me parece que el artículo 1 de la Constitución mexicana, digamos, hace prácticamente innecesario todo el resto de la Constitución. Para mí con el artículo 1 exactamente alcanza y sobra, y ese debería ser el libro sagrado de quienes integran los poderes judiciales, y no debería desnaturalizarse ese artículo a partir de una contradicción de tesis que intenta justamente, lamentablemente, hacerle decir a el artículo 1 de la Constitución lo que la Constitución no dice, digamos. Pero ese juego, esa sinergia de el estándar internacional o el estándar nacional, cuando el estándar nacional garantiza más derechos, es lo que va a provocar no solamente el hacer justicia, porque de eso se trata finalmente, ¿no? El hacer justicia en los casos que nos toca,
sino además evitar que los estados reciban condenas internacionales. Exactamente. Exactamente. O sea, a final de cuentas, si tienes la base del 26 y el 27 de la convención, que ya atinadamente lo señalaste tú, el pacta sunt servanda, y el que no justifiques el incumplimiento argumentando el derecho interno, y el 1.1 y 2 de la convención, ¿cómo es? Y ese artículo primero también articulado, ¿cómo es posible que si verdaderamente se pueda incumplir con sentencias de la Corte Interamericana? Es claramente responsabilidad internacional del Estado, o sea, no debería haber margen para ello. No solo no debería haber margen, y a mí me parece en eso, bueno, tan importante y tan fundamental el rol de la academia, ¿no? Digamos, de las universidades o de instituciones como la nuestra, ¿no? Digamos, en términos de formación, de capacitación, de pedagogía, porque supongamos que las decisiones de los órganos internacionales no son vinculantes. Supongamos eso, que no es cierto, porque sí lo son, pero supongamos que no. Entonces, la Convención sobre la Eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer es interpretada por el Comité para la Eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer de Naciones Unidas. El comité dicta decisiones en relación a distintos países, pero cada país cumple o no cumple según quiere o no quiere. La universalidad de los derechos humanos se hace trizas. No podemos, no podemos sostener que esas decisiones no son vinculantes y al mismo tiempo sostener que los derechos humanos son universales. Es decir, Exacto. o una cosa o la otra, pues las dos en conjunto son efectivamente insostenibles. Y el gravísimo riesgo que eso implica para las sociedades y las poblaciones. Digamos, sería el régimen talibán de Afganistán el que tenga la última palabra en relación a cuál es el alcance de las obligaciones en materia de derechos de las mujeres. Digamos, porque hay que salir de la coyuntura del casito local que tenemos y que si entonces nos mandan cambiar esto o lo otro, digamos, y hay que pensar las cosas de forma más estructural. Y si tenemos un régimen internacional sólido en materia de derechos humanos, y se toman decisiones por parte de órganos internacionales, aunque esas decisiones no nos gusten necesariamente, incluso aunque esas decisiones no sean correctas, puede pasar, digamos, están compuestos por personas, por Seres seres humanos. humanos, naturalmente que pueden eventualmente equivocarse. A ver, cuando yo integré el Comité de Derechos Humanos, hice en relación a decisiones del comité de mis propios colegas 69 opiniones separadas, digamos, pero eso no quiere decir que no crea en el sistema, digamos, todo lo contrario, digamos, em, a mí me parece que acatar los pronunciamientos internacionales fortalece la democracia, fortalece el Estado de Derecho y fortalece el enfoque pro persona, que es lo que debe guiar el funcionamiento de el Estado en general y en el rol de los tribunales constitucionales mucho más. Porque los tribunales constitucionales tienen por única función la garantía de los derechos humanos. Porque la Constitución lo que dice es eso. Decir que voy a respetar la Constitución sin respetar los derechos humanos es un imposible. Excelente. Oye, Fabián, hablamos de la internacionalización del derecho constitucional, este artículo 1 que tiene un armado impresionante desde el bloque de constitucionalidad, la interpretación de los derechos humanos conforme al bloque, la obligación de todos los órganos del Estado, de todas las autoridades en su ámbito de competencia, de respetar, garantizar, promover derechos humanos, estos principios medulares que ya hablamos, de universalidad, interdependencia, la progresividad, etcétera, etcétera. Y ya en este ámbito, la constitucionalización del derecho internacional nos lleva mucho a este concepto, ¿no? El control de constitucionalidad.
Y entonces, ¿cómo puede costar tanto trabajo si parte básicamente de un concepto de derecho interno que se magnifica en el ámbito internacional? Es complicado, pues no debería de serlo. No lo es. Digamos, creo que hay dos cosas, digamos. Uno es que muchas veces cuesta la adopción de enfoques novedosos, distintos, cuesta cambiar aquello a lo cual nos hemos acostumbrado durante tanto tiempo, etcétera, etcétera. Siempre hay resistencias de aquí y allá, digamos, incluso ante los temas más absurdos, digamos, ¿no? Yo recuerdo los debates que existieron en momento de la adopción del voto femenino, ¿no? Digamos, cómo era factible y cuando te das cuenta de que no resulta lógico que alguien alguna vez en su vida haya discutido ese tema. Pero Cierto. bueno, pero sin embargo, las resistencias a los cambios están siempre a la orden del día. Son muy difíciles, los progresos, los avances se van dando. Este es una cosa que es importante. Y la otra que me parece que conspira eh, es que los derechos humanos siempre han sido vistos por el lado de lo urgente y no eh, por cómo deben ser vistos, que es como el pan de cada día para el funcionamiento de la sociedad democrática. Es decir, a mí siempre me ha causado mucha extrañeza cuando alguien dice a mí los derechos humanos no me importan, porque es como decir a mí no me importa la salud, el trabajo, La vida misma. la educación, la vida misma, ¿no? Digamos, o sea, es un poco ridículo. Ay, no. Pero eso tiene que ver y particularmente en América Porque los Latina, asocian hasta con impunidad, perdóname la expresión, mucha gente que paradójicamente, absurdamente así los concibe. sí, pero además porque se entiende a los derechos humanos como algo vinculado directamente a estados totalitarios que hacen desaparecer personas, torturan, y por supuesto, claro, esas son las violaciones más masivas, más flagrantes de derechos humanos, pero no se concibe como deben concebirse los derechos humanos como herramientas cotidianas, como cuestiones que tienen que ver con cada uno de los aspectos de la vida, digamos, y entonces de- comprender que cuando no hay calidad educativa se están violando los derechos humanos. Comprender que cuando no existen los medicamentos para atender a determinada situación, hay una violación de derechos humanos, aunque no sea un policía que está torturando a alguien, digamos, ¿no? El salir de la mirada restrictiva de derechos humanos, entender a los derechos humanos como el necesario programa político de los estados, porque es eso. Los derechos humanos tienen que ser el programa de la política de Estado. Luego, los gobiernos deberían ver, bueno, enfocamos más así, más allá, pero por supuesto, no resulta lógico que un gobierno descrea de los derechos humanos, porque la función del gobierno es garantizar los derechos humanos. Claro. Es como querer ser bañero de una playa y no saber nadar, digamos, no es factible, digamos, o si no sé nadar, mejor me dedico a otra cosa, pero no hacer bañero en una playa porque naturalmente va a ser una catástrofe en mi desempeño profesional. Importante, la verdad que me gusta uno de estas conferencias. Fabián, se habla de los grandes desafíos del derecho procesal constitucional, ¿no? O sea, la independencia judicial, se habla sobre todo, el perfeccionamiento de los procesos constitucionales, la especialización de la magistratura constitucional, y quien incluso agrega estos códigos procesales constitucionales. Pero en lo que nosotros analizamos en este tema de los grandes desafíos, viene el tema de cómo elegir a los magistrados o jueces constitucionales en nuestra América Latina,
sobre todo por el tema de la independencia, la misma imparcialidad, la unidad, todos estos principios, todos estos presupuestos, la exclusividad y la especialización de la magistratura constitucional. ¿Cómo viene este tema de la elección de estos jueces o magistrados constitucionales, en específico lo que es la magistratura constitucional? ¿Cómo debería de ser? Mi respuesta más honesta es que no lo sé, digamos. Porque no, yo no estoy necesariamente en contra de ningún mecanismo de elección, digamos, sea cual sea, aunque, Incluso de la elección popular, Fabián. digamos, me genera ciertos reparos, digamos, eh, eh, digamos, lo más importante para mí es que las personas que lleguen a los cargos de las magistraturas sean personas efectivamente independientes. Eso es clave. Y entonces el llegar de la mano de los partidos políticos implica, a mi juicio, de entrada, digamos, una capiti diminutio complicada, complicada. Ahora bien, la experiencia también muestra de que cuando en líneas generales los poderes del Estado, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, participan en el nombramiento de las personas, no necesariamente quienes eligen son las personas más idóneas. Muchas veces forman parte de acuerdos de grupos políticos diciendo, bueno, vos pones un nombre, yo pongo otro, y Con entonces cuotas. ahí va la cosa, ¿no? Entonces, la gran pregunta para mí Interesante. eh, es cómo garantizamos de que lleguen las mejores personas y cómo garantizamos de que las personas que lleguen, además, sean independientes. E independientes quiere decir independientes de todo poder, no solamente de los poderes políticos, también de los poderes económicos, también de los grupos de presión, también de los lobbies, etcétera, etcétera. Em, Difícil. y sinceramente, para esto no hay una respuesta unívoca, ni yo la tengo, digamos, decididamente, pero yo entiendo sí que si no elección popular, al menos una supervisión bien fuerte de la sociedad civil en relación al proceso de elección de las personas que llegan a la magistratura. Em, Audiencias populares, poder escuchar a las organizaciones de la sociedad civil, a los espacios académicos, organizaciones no gubernamentales, etcétera, etcétera. Y sí creo que debe establecerse como un requisito sine qua non la expertise en derechos humanos. Pero Total. otra vez, digamos, ¿por qué? Bueno, porque es el trabajo que van a tener que hacer. Es el trabajo que van a tener que hacer, digamos. No es una opción la expertise en derechos humanos para integrar un tribunal constitucional. Es una obligación, ¿no? Es como para el cirujano haber estudiado medicina, lo mismo, digamos, ¿no? No puedes ser cirujano si no estudiaste medicina, básicamente, ¿no? Bueno, esto es exactamente igual, digamos. Luego sí creo que los mecanismos de transparencia son muy importantes. Totalmente. No, Em, gracias. yo creo que cada magistrado, cada magistrada debe rendir cuentas de las cosas que hace. Su patrimonio debe estar abierto a revisión y el patrimonio de las personas cercanas, el acceso a la información, en este sentido es muy importante. Muchas veces los propios eh, órganos judiciales de los países son los menos claros en cuanto al acceso a la información de las declaraciones juradas de sus integrantes. Esto pasa, por ejemplo, en mi país, en la República Argentina, lo cual es una gran pena. ¿Por qué? Porque establece un manto de sospecha.
Y yo creo que estas cuestiones de faltas de independencia, eh, es lo que ha llevado en algunos casos a poderes ejecutivos autoritarios a intentar avanzar sobre los poderes judiciales, eh, partiendo de la idea de la deslegitimación de esos poderes judiciales. Y esto, por cierto, es muy grave. Y a un cierto descreimiento de la sociedad en esos poderes judiciales. Y hay que recuperar, digamos, hay que recuperar poderes judiciales independientes, pero realmente independientes. El mayor problema que tienen las críticas a los poderes judiciales hoy, tal como yo las percibo en América Latina, es que quienes critican a quienes están, los quieren sacar para poner propios. Y entonces es como un cuento circular, ¿no? Digamos, casi un cuento de Borges, que nunca termina. Eh, para mí, la independencia judicial es imprescindible. Y la independencia judicial implica independencia judicial en relación a todo factor de poder, a todo factor de poder. Este, y, y yo sí creo también que la elección de determinados espacios en el plano público obligan a tener un comportamiento, incluso a nivel personal, cuidadoso, realmente cuidadoso. Digamos, nunca he creído de que a mayor poder, mayor libertad para hacer cualquier cosa, porque eso es muy riesgoso y es muy peligroso. Digamos, yo creo que cuanto más poder tenés, menos libertad debes tener para hacer lo que se te ocurre. Claro, interesantísimo. Pero fíjate, ese sentido de la participación de los institutos de investigación, de las universidades, de la sociedad civil informada, que a final de cuentas analicen el tema del expertise, o sea, como dices tú, en áreas de derechos humanos, y que se cumplan con los perfiles y la especialización propias y necesarias en la magistratura constitucional, ¿no? Es un punto importante para países como Chile, que varios de los ministros vienen de la academia, de la investigación, etcétera. Sí, 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 sí. Y que este mecanismo no sea como sí. Es decir, esto es, eh, si se establece un mecanismo, eh, es muy importante que el mecanismo se cumpla y se cumpla bien, no que sea una mera formalidad. Y que se Para, transparente, como dices tú. Exacto. exactamente, ¿no? Para terminar legitimando lo que ya estaba previsto de antemano. ¿Entendés? Entonces, pero esto hace a los debates de calidad democrática. De calidad democrática. A mí me parece como muy, muy importante esto, fundamentalmente en quienes tienen luego la potestad de decidir sobre la vida, la suerte, la libertad, la fortuna de las personas. Qué importante. Oye, tú eres experto en esta área. Esta Carta Democrática Interamericana, ¿qué tan importante es? Es un instrumento eh, muy interesante, digamos, y marca un poco lo que conversábamos en tu tercera pregunta, creo, en ese sentido. Vos sabés que la Carta Democrática Interamericana, ¿sabes que se adoptó un día muy particular? Se adoptó el día que cayeron las Torres Gemelas. El, Ah, el, el 11, el 11 de septiembre del 2001, había... 2001. Sí, Perú fue. sí, se celebraba la Asamblea Extraordinaria de la OEA en Lima, y por eso es una fecha fácil de recordar, digamos, el Sí, día de sí, la sí. adopción de la Carta Democrática Interamericana, ¿no? Porque ha coincidido con ese horrible ataque a las Torres Gemelas en Nueva York. Em, eh, pero como instrumento es un instrumento particularmente interesante porque tiene muchísimos componentes de derechos humanos. La Carta Democrática Interamericana tiene muchísimos componentes de derechos humanos, incluso de temas relativos a perspectiva de género, no discriminación, etcétera, etcétera. Lo cual indica claramente de que es
inescindible el vínculo entre democracia y derechos humanos. Es inescindible el vínculo entre democracia y no discriminación. Es inescindible el vínculo entre democracia y perspectiva de género. Quienes no se alineen en la garantía de los derechos humanos, la no discriminación, la perspectiva de género, en realidad conspiran contra el Estado democrático de derecho. Qué importante. Fíjate nada más con eso es que se tiene que alinear. O sea, por eso reitero en el perfil, en la expertise. Es clave, ¿no? Oye, Fabián, ¿cuál tú que, bueno, conocedor en el tema, conocedor de nuestra América Latina entero, cuál es el estatus de la independencia judicial en América Latina? Yo creo que hay un alto grado de independencia judicial. Lo que sucede es que, eh, por supuesto, siempre hace ruido el caso que no lo es, digamos, pero cuando pensamos la gran cantidad de tribunales que existen, De altas cortes, digo, en unos hay tribunales, Corte Suprema coexiste con una Corte Constitucional, constitucional. yo creo que en líneas generales hay un buen estándar de independencia judicial. Em, Creo también que existen problemas y que esos problemas eh, derivan un poco del deterioro de la calidad democrática de los países. Digamos, esto es, por supuesto que cuando la democracia se deteriora, todos los poderes se deterioran. Todos los poderes se deterioran. Entonces, se deterioran los poderes ejecutivos, se deterioran los poderes legislativos, se deterioran los poderes judiciales. Em, a mí me preocupa particularmente las vías de escape que pueden tener los tribunales este, eh, para no rendir cuentas debidamente de su actuación. Por ejemplo, en la República Argentina existe la posibilidad de desestimar invocando un artículo y sin explicar por qué. Y esto obviamente, primero que no corresponde, digamos, siempre a mí me parece que eh, En el debido proceso de ley, o sea, a mí me parece que un director de escuela tiene que fundamentar sus decisiones, con más razón las tiene que a fundamentar, motivarla. motivarla debidamente un poder judicial. Ese es un problema. Este, Este, el hecho de la ausencia de plazos concretos para dar respuesta es otro problema, digamos, que puede llevar paso razonable. a esas cuestiones. Y, mm, y también me preocupa eh, que este, no sé cómo decirlo exactamente, pero que estamos sufriendo una crisis de democracia en nuestros países. Me parece que esto es un hecho más o Notorio, menos claro, evidente, y homogéneo. más o menos evidente, ¿no? Digamos, eso se ve primero en un deterioro brutal del debate público, Claro. Uf, donde el insulto predomina por sobre la argumentación, digamos, y sociedades que terminan premiando esos comportamientos, los quizás, aplauden, los avalan. eh, Híjole, quiz- quizás también por deficiencias que el sistema político ha tenido históricamente, por problemas falta de transparencia, etcétera, etcétera. Es decir, bueno, las cosas no suceden porque sí, siempre hay razones y siempre es más fácil no mirar efectivamente qué razones han llevado a una cosa o a la otra. Pero em,
eh, el deterioro de la calidad democrática, del debate democrático y la irrupción de figuras rupturistas, claramente en América Latina, em, o la latencia de figuras vinculadas con graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos, como es el caso de Keiko Fujimori en el Perú, para mencionar un ejemplo. Lleva al mismo tiempo el interés o la tentación de la cooptación judicial, ¿no? La tentación de la cooptación judicial. Claro, claro, claro. Y, y por cierto, esto es muy grave, pero por eso mismo yo creo que se requieren poderes judiciales fuertes, poderes judiciales creíbles y poderes judiciales que no le teman a los poderes, que no le teman a los poderes, y me refiero no solo a los poderes políticos, Exacto. sino también a los poderes económicos Sí, y tienes razón. demás. Sí. Qué importante eso y qué complicado, ¿no? Porque a final de cuentas esta cooptación verdaderamente lacera las democracias, o sea, la esencia misma de cada uno de los poderes con los frenos y contrapesos, muchos no se sienten cómodos. Exactamente. Y por eso, nuevamente, entiendo, querido Jesús, que el sistema internacional representa una garantía, Totalmente. porque allí donde finalmente el plano nacional, porque no quiere o porque no puede, no ha cumplido con lo que tiene que cumplir, eh, hay órganos en el plano internacional que marcan, digamos, las deficiencias, deciden cuestiones, ordenan a los estados La determinadas. complementariedad de los sistemas, ¿no? Qué Sí. importante. Y en esta materia además existe una relatoría concreta de Naciones Unidas sobre independencia de jueces, juezas, magistrados y magistradas que cumple, creo yo, una muy interesante labor y muy compleja labor. Eso es una tarea muy compleja, la de esta relatoría, para medir exactamente el centro de gravedad en cada situación, que le permite identificar hasta dónde la imparcialidad, la independencia está lesionada o no. Digamos, es una de las relatorías de mayor complejidad, a mi juicio, que tiene Naciones Unidas. Y de La que yo, vital importancia, ¿no? la, la que yo ocupo es bastante más compleja, digamos, pero bueno, porque lidia con otras cosas, ¿no? Sí, claro, pero que qué importancia sobre todo esto para de alguna manera en estas crisis democráticas, en esos vaciados con democráticos institucionales, este, pues poder detectar y operar, ¿no? Es sí, fundamental. En la relatoría que yo ocupo también, digamos, porque a mí me toca trabajar con garantías de no repetición frente a violaciones masivas sistemáticas de derechos humanos en el pasado, mecanismo de justicia transicional. Y en ese sentido, el proceso de vetting, digamos, de poner afuera del Estado a quienes han, de alguna manera, favorecido esas violaciones, se suele focalizar en las fuerzas de seguridad, digamos, que son los clientes clásicos, ¿no? Digamos, de estas cuestiones. De policía, servicios de inteligencia, ejército, etcétera, etcétera, etcétera. Y poco en el Poder Judicial. Sin embargo, la reforma del Poder Judicial, cuando el Poder Judicial ha servido, digamos, a, este, a las violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos, es imprescindible. Y un ejemplo en ese sentido, muy, muy paradigmático, es el de España. Digamos, el fin del régimen de Franco en España implicó
con mucho éxito la democratización, o al menos con bastante éxito, la democratización de las fuerzas de seguridad. Sinceramente, las fuerzas de seguridad en España son bastante democráticas, para decirlo de alguna manera. Pero el Poder Judicial quedó con aquella misma lógica. Y ese es el motivo por el cual el Poder Judicial actualmente en España es totalmente reacio a avanzar en causas que tienen que ver con violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado. Lo cual es tremendamente paradójico, porque es el mismo Poder Judicial que sí avanza por la aplicación del principio de jurisdicción universal en violaciones de derechos humanos que se han cometido por las mismas épocas en otros países. Ah, fíjate. Eso en España se vio, ¿en qué otro país se vio algo similar? Bueno, Guatemala ha tenido serios problemas en ese sentido, no en este momento en su Corte Constitucional, que de hecho me parece que está jugando un rol y ha jugado un rol muy valioso para la preservación del Estado de Derecho en relación a la última elección del actual presidente Arévalo, pero las personas dentro del Poder Judicial que han intentado garantizar derechos o juzgar a personas que han cometido crímenes contra la humanidad o incluso hechos de genocidio. Bueno, el caso de Ríos Montt, que fue juzgado por genocidio contra el pueblo maya en Guatemala. Quienes han integrado esos tribunales se han tenido que ir al exilio. Fíjate, qué terrible. Se han tenido que ir al exilio, digamos, porque no se les podía garantizar su vida, ¿no? Digamos, Qué es un, terrible. es terrible, sí, sí. O sea, es inaudito, ¿no? O sea, el defender sobre todo estas graves violaciones de derechos humanos te conlleva a ti en la función jurisdiccional a no tener tranquilidad en el futuro. Qué terrible, ¿no? Hijo. Pero bueno, la verdad es que vamos a cerrar. Yo no quisiera cerrar nunca pero con cada uno de los que estás, sabes que aparte tengo un especial aprecio, porque tenemos una gran empatía, pero Es mutuo. es mutuo. Y este punto, se habla mucho de la independencia judicial, la interna, externa, etcétera, pero poco del contenido. ¿Qué elementos debe tener la independencia judicial, Fabián? Estos que acabo de indicar o que veníamos conversando casi sin querer en los últimos minutos. Independencia para mí significa independencia en relación a todo poder, y no solamente en torno al poder político, porque hoy existen conglomerados económicos, grupos de poder que a veces tienen más poder que los propios estados y que de alguna manera influyen mucho en la vida política de los estados. Y es muy difícil este, mantener independencia frente a esos pools, ¿no? A esos pulpos económicos, mediáticos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este es un elemento, a mi juicio, fundamental, ¿no? Personas que puedan mostrar independencia en relación a todo. Y esas personas existen, Jesús. Esas personas existen dentro de nuestros países, existen muchas de esas personas. El problema es que suele no haber grandeza política en los grupos políticos para elegir esas personas, porque prefieren poner personas propias y nunca entonces se solucionan las cosas por arriba. Es decir, yo conozco en todos nuestros países no menos de 300 personas absolutamente intachables para ocupar los más altos cargos en cualquier lado. Claro, Pero totalmente. esas personas no son confiables para los poderes políticos y tampoco son confiables para los grupos económicos. Entonces, esa imparcialidad
es imprescindible y esas personas realmente existen. Otro de los aspectos que a mi juicio es muy importante es la transparencia. Las personas deben ser efectivamente transparentes, sus patrimonios deben ser efectivamente transparentes, sus declaraciones juradas, sus ingresos, etcétera, etcétera. Que además, a mi juicio, tienen que ganar muy bien. Sí, claro. Digamos, no, porque Bueno, no. es una altísima Los responsabilidad. magistrados de estas cortes deben tener muy buena remuneración, que es uno de los principios propios de lo que señalaron el derecho constitucional procesal don Héctor Fix Zamudio. Por supuesto, digamos, eso para mí está fuera de discusión y siempre creo que intentar atacar ese plano es, por supuesto, intentar disciplinar, ¿sí? a los poderes judiciales y no debe ser aceptado. Pero se requiere una transparencia casi a Z, ¿no? Digamos, en ese sentido. El tercero es un expertise muy grande, pero esa expertise debe ser un expertise con enfoque de derechos humanos. De nada sirve el expertise en derecho laboral si ese derecho laboral no se lleva adelante con enfoque de derechos humanos. De nada sirve expertise en derecho civil si ese expertise no se lleva adelante con enfoque de derechos humanos. De nada sirve el derecho constitucional si no se lleva adelante con un enfoque de derechos humanos y el derecho penal y demás. ¿Por qué? Bueno, primero, porque eso es lo que la Constitución manda. Y segundo, porque esa es la manera de hacer justicia efectiva y evitar las responsabilidades que pueden emerger de una condena internacional en el futuro. Entonces, este también es otro tema que para mí ha de ser innegociable en ese sentido. Y yo no estoy muy seguro de lo que voy a decir en este momento, pero está bien, digamos, no estar muy seguro, forma parte de la vida. Este punto lo tengo en duda, pero no creo que sea bueno la estabilidad ad vitam en un cargo, incluso en los poderes judiciales. Eso existe en mi país y, y creo que puede representar más un problema que una solución. Sí, una buena cantidad de años que permita desarrollar la tarea de manera Que adecuada. garanticen la movilidad durante ese plazo, o sea, ese término que está ahí, o sea, sí, hasta ahí. Sí, exactamente. Y luego sí, me parecen muy importantes los controles externos. Este, los controles externos que se dan a nivel parlamentario o consejos de la magistratura, etcétera, etcétera. Pero otra vez, digamos, no debe ser como si. El Consejo de la Magistratura en los países no, no puede funcionar bajo la lógica de yo represento a tal grupo y entonces es tal grupo el que a mí me dice qué es lo que hay que hacer. Mismo. Porque la función no es esa. Desde los órganos de control, o los consejos de la magistratura, como las defensorías del pueblo, para hablar de otro órgano que no tiene que ver con esto, pero digo, Sí. la defensoría del pueblo, etcétera, etcétera, no pueden tener agendas al servicio ni del oficialismo ni de la oposición. Este, Tienen que ser ni tampoco de defensa de intereses corporativos. Digamos, eh, es muy importante que quienes no merecen estar en la función no estén en la función. Y no que eh, estén o no estén en función de eh, acuerdos políticos o apoyos políticos. Y eso es tan importante como que quien cumple adecuadamente su función no sea removido por eso mismo. ¿Sí? Y es que qué importante, ¿no? Saber estas vertientes
de la independencia judicial, que es un altísimo valor, es una parte medular de las democracias y es un elemento sustancial o consustancial de la magistratura constitucional. Así de que podemos concluir que este tema de la independencia judicial, de la misma selección de magistrados constitucionales y la división de poderes son elementos básicos de las democracias. Sin duda, digamos, si no hay poder judicial realmente independiente y si no hay poder judicial centrado en el enfoque de derechos humanos, en sus decisiones, las democracias son un castillo de naipes que se cae. En esa experiencia tan vasta que has tenido en el campo de los derechos humanos, Fabián, ¿cuál ha sido, si existe un patrón que ha sido el mayor defensor de derechos humanos en la magistratura constitucional? ¿Una corte constitucional, una corte suprema o una sala constitucional? Digo, Han habido momentos, digamos, han habido momentos más bien, digamos, que han sido de extraordinaria lucidez de parte de determinados tribunales. Digamos. Eh, la Corte Constitucional de Colombia creo que ha tenido una época de oro en ese sentido, ¿no? Digamos, cuando acuñó esta idea del bloque de constitucionalidad y llevó adelante una jurisprudencia tremendamente pujante en, en la materia. Este, mm, Argentina ha tenido momentos también muy rescatables a nivel de Corte Suprema. Luego ha oscilado un poco más, algunas decisiones no han sido del todo felices, este, pero también em, y, eh, y yo quizás no como tribunales en sí mismos, pero he conocido integrantes de determinados tribunales que son excelentes, incluso hoy. Digamos, personas que integran determinados tribunales constitucionales, no quiero hacer un nombre puntual, digamos, claro. pero personas que realmente son muy buenas y que trabajan muy bien y que yo espero que asuman finalmente liderazgo adentro de esos tribunales para que las jurisprudencias se vuelquen hacia donde deben ir, ¿no? Digamos, que es la garantía de derechos sin discriminación en relación a todas las personas. Excelente, la verdad, muchísimas gracias, Fabián, como siempre, esa visión periférica que da todo el trabajo que has venido gestando en estos temas internacionales ha sido maravilloso. Nos diste, la verdad, como todo el mundo, lo que estamos en la academia ahora, todo abierto totalmente a toda América Latina y parte de Europa, pues lo van a disfrutar de maravilla. Y bueno, como siempre, primero agradecer todas estas participaciones como miembro de la academia, que tenemos que ir viendo estas fortalezas, estas debilidades, estas similitudes que tenemos para ver hacia dónde valdría la pena correr y sobre todo hoy sí concluir que el tema de la independencia judicial es medular en las democracias. Muchísimas gracias, mi querido Fabián, para que te despidas de los miembros de la academia, ahora sí que la Sociedad de Abogados de toda América Latina y de parte de Europa, pues muchísimas gracias. No, digamos, el agradecido soy yo. Este es un tema del cual particularmente no tengo mayor experticia, digamos, es un tema que toco más de forma periférica, pero bueno, es naturalmente un tema que igualmente me interesa mucho, ¿no? Digamos, yo me he dedicado más al derecho internacional de la persona humana, el funcionamiento de los órganos internacionales, pero el dedicarme tanto al plano internacional me ha llevado a comprender de que lo más importante es lo que se hace a nivel interno y no lo que se hace a nivel internacional. Y por eso en este plano el rol de los tribunales nacionales, de las altas cortes, es
imprescindible, digamos, absolutamente imprescindible. Para mí ha sido un gran gusto. Quiero saludar, por supuesto, a quienes integran la academia, a mi querido presidente, naturalmente, y también a todos y todas con quienes comparto el orgullo de formar parte de la academia, y naturalmente a quienes nos han estado siguiendo a lo largo de este diálogo, que espero haya sido eh, medianamente fructífero o Muy útil. fructífero, porque cuando hablamos esto del tema de fondo en la independencia, estos contenidos, el análisis de los perfiles, del expertise, el enfoque de derechos humanos son claves y esa la tienes súper, súper detallada dentro del trabajo que haces. Pero le quiero decir a la gente de la academia, no lo había comentado, que no lo estoy presionando, pero en este congreso taller de defensa pública interamericana, donde participan varios bueno, el director de AIDEF actual, el anterior director de AIDEF, precisamente quien preside la Defensoría en Argentina, los dos personajes, los dos defensores públicos interamericanos que tuvieron el primer caso precisamente contra Argentina, el caso Furlan, y varios defensores públicos interamericanos, pues estamos viendo para ver los tiempos de mi querido doctor Fabián Salvioli para que nos pueda dar una conferencia en ese marco tan importante. Y bueno, despedimos al doctor Fabián Salvioli, que tocó el tema de la independencia judicial y selección de magistrados, jueces y magistrados constitucionales, que Fabián es actualmente relator de sobre la promoción de la verdad, justicia, reparaciones y garantías de no repetición en Naciones Unidas. Y en Naciones Unidas presidió el Comité de Derechos Humanos, que ha sido un congreso importantísimo, no es por decir, pero muy vasto. Se han visto jueces, magistrados y ministros de las altas cortes de Iberoamérica, materialmente cubriendo todo Sudamérica, algunos de los países que se consideran de mayor desarrollo en Centroamérica, en México uno de los expertos para evitar el tema de politizar, y un magistrado del Tribunal Constitucional Español. Entonces ha sido un evento muy, muy, muy fructífero, muy de desarrollo complejo, porque empatar agenda no ha sido fácil, y hoy la verdad empatar la agenda con Fabián Salvioli, que siempre ha hecho un trabajo excepcional en Naciones Unidas y que ha presidido varios tribunales arbitrales, litigó en la comisión en la Corte, miembro de asambleas de institutos a nivel interamericano, internacional, pues se nos permite tener una visión que no podríamos dejarla fuera del contexto de este Congreso Iberoamericano que se ha hecho internacional. Ahora viene un par de personajes muy importantes también de Italia y de Francia, que los vamos a anunciar, pero hoy estoy también extremadamente contento. Y bueno, Fabián, muchísimas gracias por tu participación. Voy a estar fuera del aire un par de minutos contigo platicando temas, y gracias a toda la audiencia, que es no nada más los miembros de la Academia Mexicana de Derecho, a la audiencia en general de abogados, estudiantes de Derecho de toda América Latina, de parte de Europa, reitero, que están siempre muy inquietos viendo estos temas tan importantes, tan novedosos, y sobre todo cuando hablamos de democracia como un verdadero anhelo, que hay que hacerlo, hay que hacer que se aterrice. Gracias a todos.